Hola, ¿cómo están? Pues les envío este video y hoy vamos a tratar el tema de poscarga. Antes de empezar, pues quisiera decirles que esto de vivir un arraigo domiciliario es algo muy extraño, pero pues vamos a hacerlo más suavecito y espero que les guste esta plática. Hoy les voy a hablar de poscarga cardíaca. Entonces, fíjate que cuando tú hablas de poscarga cardíaca y esas cosas, te refieres a todos los factores que influyen a que el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, nosotros vamos a hablar del ventrículo izquierdo en esta clase de la circulación mayor, todos los factores que hacen que el ventrículo expela más fácilmente sangre hacia su sistema arterial o dificultan la salida de sangre del ventrículo. Y de esto te voy a hablar porque es un tema epidemiológico de salud pública muy importante, porque hay mucha gente que tiene cardiopatía por poscarga. Pero primero te vamos a decir cuáles son los factores que en condiciones normales determinan que el ventrículo izquierdo o el derecho puedan sacar sangre de manera padre. Y vamos a empezar. Entonces fíjate que dentro de los factores que determinan la poscarga están estos cuatro que me hacen en términos clínicos muy relevantes: la presión arterial, el estado funcional de la válvula aórtica, la viscosidad de la sangre y qué tan elástica está en especial la arteria aorta. Ahorita te los vamos a platicar. Y vamos a iniciar esto con el análisis de la presión arterial. Entonces yo te he comentado que lo que mueve a la sangre es un gradiente de presión. La sangre va de donde la presión es mayor hacia donde es menor, ¿no? La presión siempre es mayor en el sistema arterial que en el sistema venoso, y eso permite que se establezca el flujo de sangre. Ahora fíjate la siguiente cuestión. Resulta que la presión que tienen las arterias, la presión que tú detectas en las arterias, está en función de la cantidad de sangre que tengan las arterias. Cuando uno habla de la presión arterial como el principal o uno de los principales reguladores de la poscarga, debes tener en la cabeza que hablamos de la presión diastólica, porque tú sabes que la presión en las arterias varía dependiendo de la parte del ciclo cardíaco, ¿no? La presión en las arterias es diferente durante la sístole, durante la contracción de los ventrículos en las arterias, y la presión en las arterias es diferente en la diástole. En este caso estamos hablando de la presión diastólica. Ahorita vamos a ver la diferencia, por qué se establecen diferencias de presiones en la sístole y en la diástole en el sistema arterial. Pero lo que me gustaría que tuvieras en la cabeza sería esto. Esto que estamos graficando, o esto que estoy pintando aquí, representa el volumen de sangre que existe en el sistema arterial durante la diástole. Y en condiciones normales tú tienes 750 mililitros de sangre en las arterias durante la diástole. Este volumen de sangre que está en las arterias es el que te da tu presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Si me sigues. Ahora fíjate qué cuestión más importante. Uno de los problemas de salud pública gruesísimos es la hipertensión arterial. Y ahorita esto todavía es más relevante porque el problema que tenemos con esta epidemia del COVID-19 tiene patrones muy extraños, y la mitad de las personas que fallecen por la infección, que se complican por la infección, son hipertensos. Y nada más date cuenta, en México se calcula así de manera muy suave que existen alrededor de 12 a 15 millones de personas con hipertensión, y más de la mitad de ellos ni sabe que está hipertensa, y muchos de los que saben ni siquiera obedecen a un tratamiento. Entonces la hipertensión acorta la expectativa de vida muy tremendo, de unos 20 años aproximadamente. ¿Por qué cuando aumenta la presión arterial, la presión diastólica, se incrementa la poscarga y el corazón, en este caso el ventrículo izquierdo, tiene que trabajar mucho más que el ventrículo izquierdo de una persona normotensa? Pero te vamos a platicar por qué aumenta la presión diastólica en el hipertenso, o mejor dicho, por qué el hipertenso tiene aumentada la presión diastólica. Y entonces, tú sabes que la sangre en condiciones normales, pues obviamente fluye de las arterias hacia los capilares y luego a las venas. Pero el paso de la sangre a través del sistema arterial hacia el sistema capilar depende del tono contráctil de unos vasos que no son arterias, que se llaman arteriolas. En una plática
te comenté por qué necesitas o es indispensable un flujo menor de o alrededor de 250 mililitros de sangre para que tú tengas una irrigación capilar padre. ¿Por qué no se puede incrementar este volumen? Te lo he escudriñado en otras pláticas. Si quieres, búscalas. Bueno, el chiste es que en los hipertensos ocurre un fenómeno que nadie sabe por qué es, pero está bien identificado, en donde el tono de sus arteriolas, el tono contractil de las arteriolas, se incrementa. Y este incremento del tono contractil de las arteriolas hace lo siguiente: disminuye el calibre de las arteriolas y por lo tanto el paso de sangre de las arterias hacia los capilares. Disculpe, ¿no? Pero es que esta que pasa y cada vez le sube más y nadie le compra nada, ¿no? Que es lo más caro, pero le pasa 5 veces al día. Bueno, bien. Entonces fíjense bien. La tranza es que en los tipos que son hipertensos ocurre un incremento del tono de las arteriolas. Y ese incremento dificulta el flujo de sangre de las arterias a los temas capilares. ¿Qué es lo que trae consigo? La sangre fluye, o sea, eso fluye, pero el problema es que como está disminuido el calibre de las arteriolas, tú acumulas un mayor volumen de sangre en el sistema arterial. Y si tú aumentas el volumen de sangre en el sistema arterial, que a un lugar, aquí te pongo los 750 mililitros como normales, pero aquí vamos a considerar que se incrementó 50 mililitros, tenemos un volumen de 800 mililitros. Esos 800 mililitros te van a dar una presión diastólica de 100 milímetros de mercurio. Si me sigues. Entonces, fíjate qué cuestión más interesante. Tú como médico, cuando mides la presión sistólica y la diastólica, cuando interpretas el valor de la presión diastólica, lo que te está indicando de manera muy indirecta es cómo está el tono contractil de las arteriolas en las personas. Personas que tienen presiones diastólicas elevadas tienen un tono arteriolar incrementado. Ese es el meollo de la hipertensión. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, primero que manejas presiones mucho mayores. El problema es que la irrigación a los tejidos es sumamente deficiente porque pasa menos volumen de sangre en la unidad de tiempo. Se nutren menos los tejidos en los hipertensos porque tienen menores volúmenes de sangre. Y tú dirías, oye, pero me estás diciendo que el gradiente de presión es el factor limitante o el factor que determina que pase el flujo de sangre padre de un sistema a otro. Es absolutamente correcto, pero el sistema arterial no se regula en las arterias, se regula en esta estructura periférica que es la arteriola. ¿Sí me sigues? Entonces, están desnutridos crónicamente los hipertensos. Esa desnutrición tisular, aunque tú no lo creas, es la responsable de que disminuya una considerable disminuya mucho la expectativa de vida de un hipertenso. Aparte tienes otro problema muy grave, tienes presiones elevadas en las arterias y eso te aumenta el riesgo de que se te rompa la tubería. Yo te he comentado en clases anteriores que a lo mejor el primer dato clínico que tiene un hipertenso es que está dando clases ante una cámara tonta, se desmaya, se cae y lo que ocurrió es que por la presión arterial se le rompió alguna de las cerebrales y queda muy mal, ¿no? Sí te queda claro esto, lo que te estoy platicando. Entonces ahora vamos a borrar esto y te voy a enseñar otro detalle importante relacionado con este tema. Entonces acuérdate, entre más elevada sea la presión diastólica, ese tipo tiene un problema mucho más grave porque todavía recibe menos sangre los sistemas capilares. Así de fácil es. Ahora, es pregunta del premio Nobel el que sepa cuál es el factor que hace que se incremente el tono en las arteriolas, el tono contractil en las arteriolas. Nadie lo sabe, le echan la culpa a muchas cosas, óxido nítrico, a la angiotensina 2, etcétera, etcétera, si van a misa los pacientes o no, pero la verdad nadie sabe. Esto es de las cosas pocas que se han estudiado mucho y sigue siendo un desconocimiento profundo. Bueno, ahora fíjate lo que te vamos a enseñar para que veas el problema tan grave que va a ocurrir. Resulta que esto que estoy pintando, esta raya representa una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Es una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Y esta raya representa una presión
diastólica de 100 milímetros de mercurio. Entonces, para que el ventrículo izquierdo expela sangre hacia el sistema, su sistema arterial, necesita abrir la válvula aórtica. Y esa válvula, para abrirla, necesita generar una presión mayor que el sistema arterial. Entonces inicia la sístole, la contracción ventricular, y el ventrículo empieza a generar presión. Vamos a poner que el ventrículo, cuando inicia la sístole, tiene una presión interna de 0 milímetros de mercurio, pero se empieza a contraer el ventrículo izquierdo y empieza a incrementar la presión. A pesar de que hay un incremento de presión inicialmente, no sale sangre de los ventrículos hacia los grandes vasos porque está cerrada la válvula aórtica. Entonces, hasta que llega a una presión de 80 milímetros de mercurio, abre las valvas de la válvula aórtica y la sangre sale hacia la circulación mayor. Pero fíjate qué tragedia pasa en el hipertenso. En el hipertenso, que tiene una presión diastólica, una alta resistencia de salida de la sangre, el ventrículo izquierdo debe generar una presión mucho mayor que la que generaría el normotenso para abrir la válvula aorta. Si te das cuenta de este problema. Quiere decir que los ventrículos de los hipertensos, el ventrículo izquierdo de un hipertenso, tiene que trabajar mucho para expeler el mismo volumen de sangre. Y como medida compensatoria, después de muchos años de hipertensión o meses de algo que te está incrementando la presión arterial, los ventrículos se hipertrofian. Pero ahorita te vamos a platicar por qué se hipertrofian. Si te queda claro entonces que la presión diastólica es un determinante grave de la poscardia. Entre más elevada sea tu presión diastólica, estás aumentando más la poscardia y tiene que trabajar mucho más el ventrículo para expeler ese volumen de sangre y tener un gasto cardíaco adecuado. Ahorita vamos a seguir platicando de esto y ahora vamos a platicarte de otro factor muy importante que contribuye a la poscarga. Y uno de estos sería, esto que estoy pintando aquí, esto sería el ventrículo izquierdo y este orificio es la válvula aorta. Entonces, la válvula aorta, en clases pasadas yo te comenté cuando analizamos la válvula mitral, que tiene un diámetro de una moneda de 10 pesos de los actuales. Entonces, se abre la válvula aorta, sale sangre del ventrículo izquierdo hacia las grandes arterias y todo está muy padre, ¿no? Pero en personas que tienen patologías donde la válvula aórtica está estenosada, el diámetro de la válvula aórtica disminuye y esto dificulta la salida de sangre. ¿Sí me explico? Al final de cuentas ocurre un fenómeno similar en las personas que tienen estenosis de la válvula, de la aórtica, muy similar al que ocurre en los hipertensos. El ventrículo tiene que hacer un gran gasto energético para expeler sangre hacia el sistema arterial. Sí. Y ocurre a largo plazo los mismos cambios en ese ventrículo que ocurren en los hipertensos. O sea, no importa que sea una estenosis o una hipertensión arterial. Bueno, el otro factor importante es la viscosidad de la sangre. Y la viscosidad de la sangre juega un papel muy importante. Pero cuando uno habla de viscosidad, cuando está formándose como médico, pues tiene muy poca idea de estos conceptos porque pues no tiene la formación. Cuando tú analizas en un libro de física qué quiere decir a qué se refieren los físicos cuando hablan de viscosidad, se refieren a una propiedad que tienen los líquidos para no cambiar de forma. Los líquidos, si tú los pones en un recipiente, ahí les gusta estar. No se mueven, obviamente, a menos que los muevas, pero hay líquidos que aunque tú muevas el recipiente, el líquido no se mueve. O sea, hay diferentes tipos de viscosidad. Un ejemplo sería pues el alcohol, el alcohol de tu drink, y otro sería la mayonesa. Tú agarras un frasco de mayonesa, lo abres, lo pones así, y el frasco de mayonesa no se mueve porque tiene una viscosidad muy alta. El agua tiene obviamente mucho menor viscosidad. La sangre tiene un valor de viscosidad que está entre, valga la redundancia, entre la mayonesa y el agua, que ahorita te vamos a platicar un poquito de esto. Fíjate bien lo que te vamos a comentar. Entonces, aquí viene un detalle o algo que me tocó, un detalle, ¿no?
tenía cierto conocido que se compró su coche del año y andaba muy ufano de que tenía un coche muy padre. Y este cuate dijo, no, pues este coche lo voy a cuidar mucho. Y lo primero que hizo fue cambiarle el aceite de su coche y le puso aceite para camión, aceite diésel. Entonces se fue a Acapulco en su flamante coche nuevo y a la salida de la carretera, de la salida a la primera caseta, el coche se paró, el coche estaba muerto. Ya cuando vieron por qué paró, resulta que la bomba de aceite se había muerto, se había descompuesto, porque la bomba de aceite que tienen los carros es para bombear aceite con una viscosidad mucho más baja que la de bomba que tienen los camiones diésel para bombear aceite más pesado. Entonces, lo mismo ocurre con el corazón. Mira, te vamos a platicar esta cuestión. Esto que estoy pintando acá representa la viscosidad, de aquí. Y vamos a suponer que la viscosidad del agua es 1. Vamos a tomar al agua como parámetro. Entonces, está muy padre, ¿no? Vamos a poner aquí el agua. Y esto sería el agua con su viscosidad de 1. ¿Tú te acuerdas que la sangre es un tejido muy extraño porque tiene un montón de células, eritrocitos y glóbulos blancos, y también tiene agua y proteínas? Y la viscosidad de la sangre es mucho mayor que la viscosidad del agua. Entonces vamos a considerar que la viscosidad de la sangre tiene un valor de 3. Vamos a ponerle 3 a la viscosidad de la sangre. Y aquí ponemos 3. Entonces, el detalle importante o la cuestión importante que tienes que tener en tu cabezota es que la viscosidad de la sangre depende de un parámetro que es el hematocrito. Vamos a poner aquí del famoso hematocrito. ¿Ah? Y si no te acuerdas qué es el hematocrito, yo te lo voy a explicar. El hematocrito es el porcentaje de células que tiene determinado volumen de sangre. Por ejemplo, si tú agarras y le sacas 10 mililitros a un paciente, le sacas 10 mililitros de sangre, y a esa sangre no le pones ningún anticoagulante, nada, y la dejas unas horas paradito el tubo de ensayo, vas a observar que se hace un tapón horrible rojo aquí, nauseabundo, y aquí se pone un líquido amarillito que es el famoso suero. Ajá. Y conforme dejes de pasar dejes el tubo de ensayo ahí un rato, esto se va aclarando porque por gravedad van cayendo todos los elementos pesados hacia el fondo. Entonces, en esta región estarían recolectados todos los eritrocitos, glóbulos blancos. En una persona que vive a nivel del mar sana, normal, tú observarías que 45 mililitros corresponden a los elementos celulares de la sangre, o sea, los eritrocitos, leucocitos, etcétera, etcétera, sobre todo los eritrocitos. ¿Ah? Mientras que 55 mililitros corresponderían a esto que le llamamos suero, que es realmente el plasma, pero le decimos suero porque los factores de coagulación se activaron y quedaron atrapados en esta maraña de eritrocitos. Entonces tú dirías que esta persona tiene un 45% de hematocrito, y este hematocrito correspondería a una viscosidad de 3. ¿Sí me sigues? Ahí está tu viscosidad de 3. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con lo siguiente? Voy a borrar aquí y te vamos a poner otra gráfica. Esta gráfica es muy ilustrativa, fíjate. Esta gráfica es muy ilustrativa. Y vamos a graficar aquí la viscosidad pero ya no vamos a ver otras viscosidades más que la sangre. Y aquí vamos a poner una viscosidad cuando tú tienes un 45% de hematocrito. Que por cierto, luego los laboratoristas te pides el hematocrito y te dicen, no, pues tienes 52, pero ni siquiera le ponen ¿cómo se llama? El símbolo de porcentaje, ¿no? Y eso implica que luego se te anda olvidando en qué unidad se expresa, pero se expresa el porcentaje. Bueno, entonces cuando tú tienes un hematocrito de 45, tu viscosidad es sanguínea, tu viscosidad es de 3, tienes una viscosidad de 3, pero ahora imagínate, hay patologías en donde se incrementan de una manera brutal la cantidad de eritrocitos. Y una de esas patologías tremendas, o ese tipo de patologías, ocurren mucho en los tipos que son neumópatas.
que no pueden ventilar padre o no pueden tener una oxigenación adecuada. Entonces, como tienen menos oxígeno, porque sus pulmones tienen un problema que no les permite oxigenar padre, todo se pone hipóxico, o sea, le falta oxígeno a todos los tejidos, y el riñón hipóxico empieza a producir un montón de eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una hormona que juega un papel muy importante para producir glóbulos rojos. Yo todavía me acuerdo, hace muchos años, cuando era joven, que me salía a fumar con los pacientes en las guardias, y me acuerdo bien que salía yo a fumar con una señora que tenía insuficiencia renal crónica, que estaba hospitalizada, y esa señora pues no le funcionaban los riñones. Era una persona muy cotorra ella, ya me imagino que debió haber fallecido hace mucho, pero la tranza es que ella no tenía riñones, no tenía eritropoyetina, y tenía una hemoglobina, la más cañona que yo he visto, como de 2.5 gramos en 100 mililitros. O sea, eso existe. Bueno, pero ya no te platico estupidez, te voy a platicar entonces lo siguiente. Entonces resulta que hay personas que tienen poliglobulia, o sea, un incremento importante de eritrocitos, y su hematocrito llega a subir hasta, ¿qué te gustaría? 55%. Y estoy hablando de términos conservadores, sube más, ¿no? Dependiendo de la neumopatía. Y entonces tú esperarías una correlación lineal. Bueno, sube el hematocrito, aumenta la viscosidad, pero ¿qué crees, compadre? Ocurre una tragedia. El comportamiento no es así. A partir de hematocritos arriba de 50, la viscosidad sube de manera exponencial. Quiere decir que una persona que tiene un hematocrito de 60, que está súper poliglobúlico, tiene un problema hemodinámico grave, porque el corazón está hecho para expeler sangre, no atole, no mayonesa. Y entonces, al final de cuentas, hematocritos elevados generan viscosidades elevadas que te van a aumentar la poscarga. Ese ventrículo izquierdo tiene que trabajar considerablemente para expeler el volumen de sangre que tiene que expeler. ¿Sí me explico? O sea, tienes un aumento de la poscarga ahí. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Vamos a ver qué onda con la elasticidad de la aorta. Y entonces, en condiciones normales, bueno, yo te he dicho que el problema de la hipertensión es que aumenta la presión diastólica. O sea, el hipertenso es hipertenso por incremento de la presión diastólica, por el incremento de las resistencias periféricas. Y vale la pena comentar que tú considerarías o piensas que si no eres muy ávido de estudiar estas cosas, si no te interesa mucho estudiar, pensarías que los hipertensos son hipertensos porque su arterias, las grandes arterias, la femoral, la subclavia, aumentan su calibre, pero eso no existe. O sea, el diámetro de la aorta de un hipertenso es el mismo que el de un normotenso. Bueno, ¿hacia dónde voy? Entonces tú dices, bueno, ¿y para qué tienen muchas fibras elásticas las arterias? Y tienen un montón de fibras de músculo liso. Bueno, esas fibras sirven para que cuando le expele sangre el ventrículo izquierdo, ese volumen que estás metiendo a esos 750 mililitros no aumente mucho la presión. Es decir, al expeler sangre en los ventrículos, lo que hacen las grandes arterias es abombarse, se distienden. ¿Sí me explicó? Y eso amortigua mucho el valor de la presión. Fíjate, entonces esto que estamos pintando pretende ser una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. En este momento expele sangre el ventrículo y expele un volumen alrededor de 70 mililitros, un frasco de Yakult. Esos 70 mililitros que está expeliendo son los que te están dando este incremento durante la sístole. Sí, me sigues. O sea, ese nuevo volumen que tú estás metiendo al sistema. Bueno, entonces, un factor muy importante sería, un factor que te aumenta la poscarga, se relaciona a la pérdida de la capacidad de extensibilidad, sobre todo de la arteria aorta. Y a mí sí me gustaría que algún día observaras este detalle para que veas que no te estoy mintiendo. Fíjate, ahí las personas viejas hacen presiones sistólicas elevadas.
Entonces imagínate una persona que tiene una presión sistólica de 150 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio, que los hay, ¿eh? ¿Sí? Bueno, esta persona que tiene una presión sistólica de 150 milímetros de mercurio, que es muy elevada, lo tiene porque se les calcifican las grandes arterias. Cuando tú tomas una placa de tórax, tú observas la silueta cardíaca. Esta es la silueta cardíaca. Así se ve el corazón, ¿no? No se ve. En los corazones no se ven así, ¿no? Como piensa gente que... Bueno, eso es okay. Y entonces así se ve la silueta cardíaca. Esto correspondería al ilio, en tu placa. Y esta cosita que ves aquí es el botón aórtico. Y así se ve la silueta cardíaca. Siempre que tú tengas un paciente con presiones sistólicas elevadas, tómale una tele de tórax y vas a encontrar en la mayor parte de los casos algo mágico. Esta cosa que se ve así, en las personas que tienen calcificación, se ve un anillo perfectamente blanquito, muy padre. ¿Sabes por qué se ve así? Porque está bien calcificada la arteria aorta, pero se calcifica por el uso, por la edad. Entonces, estas personas, cuando expele sangre el ventrículo izquierdo, ya no amortiguan tan padre, y entonces la presión sistólica ¡fum!, se incrementa. Es como si pasara la sangre por un tubo rígido, si me sigues, y por eso se incrementa la presión sistólica. Ahora, todos los aumentos de la poscarga hacen una hipertrofia ventricular, por eso una hipertrofia ventricular cañona. Y el ventrículo se hipertrofia porque obedece a una ley física que se llama la ley de Laplace, que ahorita te voy a platicar. Vamos a cortar aquí el video porque ya se va a acabar la mecha, ¿sí? Espero que esto te esté gustando. Bueno, te vamos a platicar, en lo que resta de esta plática, te voy a platicar por qué la poscarga, o cualquier factor que te incremente la poscarga, te hace una hipertrofia del ventrículo izquierdo, en el caso de la circulación sistémica. Y entonces hay un concepto físico que es el de tensión, ¿no? Que muchos lo confundimos con fuerza cuando estamos hablando de cosas, de temas fisiológicos, pero fíjate lo que es la tensión. Los ventrículos están llenos de sangre, expelen sangre, reciben sangre, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando tú hablas de tensión, es la fuerza que ejerce la sangre, está alojada dentro del ventrículo, pero no sobre el área sobre la superficie del ventrículo, porque eso sería presión, sino sobre el área transversal de toda la pared ventricular. A eso se refiere uno con tensión. Entonces la tensión está dada por estos parámetros. Y cuando yo hablo que incremento la tensión, quiero decir que hay factores que están empujando al ventrículo hacia sus lados. ¿Sí me explicó? Si tú le metes mucha sangre al ventrículo, tú vas a distender las paredes ventriculares y aumentas la tensión de las paredes. Es como un globo, cuando tú le inflas con agua y luego se lo aventabas a la gente. Si tú le aumentas mucho líquido, ese líquido ejerce una presión, y al final de cuentas la presión llega a generar tanta tensión que rompe la pared del globo. Con el ventrículo izquierdo pasa algo así, nada más que no se rompe el ventrículo porque es muy ancho, tiene paredes gruesas. Entonces hay dos fuerzas, ¿no? Las que tienden a distender al ventrículo, que están dadas por la presión de la sangre, y a medida que tienes más sangre, aumenta el radio ventricular, lo cual es obvio. Pero estas dos factores están contrarrestados por la pared ventricular. Entonces fíjate bien, si tú analizas aquí, en este sentido, tienes una presión y un radio que se está incrementando y tienden a empujar al ventrículo hacia afuera, a distenderlo. Pero se opone con la pared o el grosor de la pared. El grosor de la pared le vamos a poner H, no sé por qué le ponen H, pero así es, ¿no? Entonces, como tienes también el grosor de la pared de este lado, multiplicas por 2 el grosor de la pared. ¿Sí me explicó? O sea, tienes aquí una pared, aquí tienes otra, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjate bien, un tipo se hace hipertenso, ¿no? Y el problema de hacerse hipertenso es que estás aumentando la poscarga.
Un hipertenso tiene un volumen latido igual a un normotenso, pero con una diferencia. Su ventrículo izquierdo tiene que hacer mucho más, un gasto energético más importante para expeler ese volumen de sangre. Y eso ocasiona una hipertrofia de sus paredes, una hipertrofia de las paredes. Se vuelven como Larry la langosta, ¿no? Una persona que hace ejercicio luego te das cuenta porque aumenta su masa muscular. Que por cierto, hagan barras, tubos, no hagan pesas, ¿eh? Bueno, pues el anuncio. Pero la idea es que lo mismo le pasa al músculo cardíaco, el miocardio, se empieza a hipertrofiar. Entonces, esa hipertrofia, ese incremento de la pared, aumenta el número de miofibrillas y por lo tanto la capacidad contráctil del ventrículo. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Yo te he dicho que hay como 15 millones de hipertensos en México y la mayor parte de ellos ni tinta se dan que son hipertensos. Bueno, la tranza es que cuando tú estás examinando a una persona, a un hipertenso, y le tomas una radiografía de su silueta cardíaca, tú observas que esta silueta cardíaca que yo te estoy pintando acá es la de un normotenso, pero cuando se la tomas a un hipertenso es muy similar, no hay cambios. Tú pensarías, hay una hipertrofia, pues el ventrículo se debe hacer más ponchado. Pero lamentablemente, para el diagnóstico, los ventrículos crecen de manera concéntrica. O sea, la hipertrofia se da hacia adentro. ¿Sí me explico? O sea, haz de cuenta que esto es lo mismo que esto, pero la hipertrofia ocurre de manera concéntrica. Entonces, en una tele de tórax, difícilmente tú puedes diagnosticar una hipertrofia ventricular. Hay ciertos parámetros, ¿no? Así muy técnicos, pero así a primera vista no te das tinta de que está hipertrofiado. ¿Sabes cómo lo detectas? Con una desviación del eje hacia la izquierda en un electro, que es así como se diagnostica una hipertrofia ventricular, que estoy preparando un, ¿cómo se llama? Un video de electro, pero ese va a ser animado. Entonces me junté con un tipo que le sabe mucho de esos y vamos a hacer con monitos el video de electro, porque necesitas pues necesitas ver trazos, ¿no? Para aprender. Bueno, entonces está muy bien. Entonces una persona que tiene un aumento de la poscardia, ya sea por un hematocrito elevado, por una estenosis de la válvula aórtica, por la presión arterial, que es lo más común, hace como medida compensatoria una hipertrofia ventricular, y esa hipertrofia mantiene hemodinámicamente óptimo al paciente. No tiene ningún dato clínico aparente porque tiene un ventrículo izquierdo que expele un volumen latido adecuado. La gran tragedia que tienen los hipertensos, de cualquier persona que tiene un problema de hipertrofia, es que no se sabe por qué, pero más o menos después de 12, 15 años que te avientas con una hipertensión elevada, mira, ahí viene otra vez. Bueno, cuando ocurre esto, la hipertrofia te dura como 15 años. Y por cuestiones que nadie sabe, después de 15 años de tener una poscarga elevada y tener una hipertrofia compensatoria, en un lapso de meses ocurre un remodelamiento de las paredes ventriculares y los ventrículos se ponchan, se empiezan a adelgazar las paredes, Y el problema grave es que cuando se adelgazan las paredes, cambia la forma del ventrículo y entonces ocurre un crecimiento ventricular tremendo, que es el que yo te estoy mostrando aquí. Pero esto te incrementa de manera considerable la tensión, porque fíjate bien, se adelgazan las paredes, aumenta la presión interna, obviamente aumenta el radio y el grosor de las paredes disminuye, lo cual te incrementa la presión de las paredes ventriculares. Cuando tienes un paciente así, tienes ya todos los datos de falla cardíaca, ¿no? Y entonces, sobre todo si es izquierda, el ventrículo izquierdo, dato clásico es la disnea, ¿no? Porque hacen edemas pulmonares. Pero bueno, entonces ya cuando ves la tele de tórax de un paciente que tiene una cardiomegalia, pues se ve un corazón gigante y es la famosa imagen de zapato sueco, ¿no? Que dicen algunos cardiólogos internistas. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Para que quede puntualizado con este detalle. Lo que quiero que aprendas es que a medida que se incrementa la tensión, aumenta el consumo de oxígeno de las fibras cardíacas. Eso como un ejemplo, imagínate que estamos tres profesores, tres clones míos, y de repente nos dejan caer esta porquería que está acá y los tres la detenemos. ¿Sí me explico? Entonces cada uno de nosotros está haciendo una tensión.
Pero ahora imagínate que se duplique el tamaño de esto, o sea, doble de pesado, y en lugar de ser 3 somos 6. Entonces nosotros tenemos, por el aumento del grosor, cada uno de nosotros nos cansamos menos porque somos 6, estamos hipertrofiados, ¿no? Haz de cuenta que somos más fibrillas. Pero llega un momento en que hay el remodelamiento que ocurre ya cuando tienes datos de insuficiencia está bien grueso, porque es como si te dejan caer la pared pesada, pero ya nada más eres una persona. Y entonces, cuando esto ocurre, cada fibra cardíaca tiene un gasto energético tremendo. Y esto, aunque no lo creas, es un hándicap en contra para cortar la vida de un paciente. O sea, sufre mucho el corazón, tiene un gran consumo de oxígeno, el corazón cuando está cardiomegálico, cuando está insuficiente. Espero que estos detalles que te estoy platicando pues te sirvan y que no nos apachorremos por el COVID. Mira, la neta del planeta, no está bien que lo diga, pero me junté con conozco unos cuates que son matemáticos y son muy extraños. Y ellos dicen, dan su vida, que se va a aplanar el crecimiento del COVID en México, según sus cálculos, ¿no? Bueno, hay que tener esperanza y nos vemos para la próxima sesión.